Ciclo celular. La vida de una célula está compuesta por fases de transcurso cíclico que en conjunto reciben el nombre de ciclo celular. El ciclo celular se subdivide en las etapas siguientes: fase M, fase G1, fase S, fase G2 y fase G0. Fase M. Durante la fase M, fase de mitosis, los cromosomas cuyo DNA se ha duplicado se separan y con la ayuda de la mitosis se distribuyen en dos núcleos nuevos. El citoplasma también se divide y se distribuye entre dos células hijas. Fase G1. La fase G1 o fase de brecha o fase presintética es una fase de crecimiento durante la cual la célula realiza sus funciones características. Fase S. En la fase S o de síntesis de DNA, se duplica el DNA. Durante la fase S, la hélice doble del DNA se abre, en lo cual desempeñan un papel, entre otras moléculas, las DNA helicasas y las proteínas de unión a las monocadenas del DNA. En sitios diversos del genoma comienza la duplicación, y la polimerización es catalizada por la DNA polimerasa y la primasa. Fase G2. En la fase G2 o fase de brecha, se verifica la exactitud de la duplicación del DNA y se corrigen los errores. Fase G0. Al final de la fase M, las células pueden entrar no solo en la fase G1, sino también en una fase G0. Esta es una fase de trabajo estable, de larga duración, en la cual se encuentra la mayoría de las células del cuerpo y en la cual éstas cumplen sus funciones correspondientes. Aún así, no pierden su capacidad de dividirse y pueden retornar con rapidez a la fase G1 y entonces dividirse para subsanar el defecto. La mitosis ocurre en células somáticas y su finalidad es el curso de crecimiento normal, la reparación de células y tejidos y el mantenimiento de la vida del individuo. El resultado de dicho proceso son dos células hijas con una dotación genética idéntica. Profase. La cromatina, con la ayuda de las proteínas condensinas, se condensa cada vez más hasta que se identifican los cromosomas individuales. Cada complejo de cromátides hermanas tiene dos cinetocoros. El cinetocoro es un segmento de DNA especial importante para la separación correcta ulterior de las dos cromátides. El núcleo desaparece lentamente y hacia el final de la profase se disuelven los microtúbulos del citoplasma y en su lugar se forma el aparato mitótico. Dicho aparato mitótico está compuesto por el huso somático y los centrosomas, cada uno con dos centriolos. Prometafase. La prometafase comienza con la desintegración rápida de la envoltura nuclear. Dicha envoltura nuclear se mantiene fuera del uso en la forma de vesículas individuales y no desaparece. Los microtúbulos ahora ocupan la región antes ocupada por el núcleo y algunos de ellos se fijan a los cinetocoros maduros. Estos microtúbulos reciben el nombre de microtúbulos cinetocóricos. En un cinetocoro se fijan de 30 a 40 microtúbulos. Los microtúbulos cinetocóricos ejercen una cierta fuerza sobre los cromosomas, los cuales se mueven por esta causa. Por otro lado, los microtúbulos que se encuentran en la periferia del huso reciben el nombre de microtúbulos polares o interpolares y no entran en contacto con los cromosomas. Además, existe otro tipo de microtúbulos que también parten del polo fusal y que, como todos los microtúbulos, están fijados a él por sus extremos minus, se extienden hacia afuera pero no participan en la formación del huso. Estos son los microtúbulos astrales. Al manojo de microtúbulos que se irradia desde cada polo del huso se le designa el término de áster. Metafase. La metafase ocupa más o menos el 50% de la duración de la mitosis. La característica principal de esta fase es que se origina la placa de metafase. Es decir, los cromosomas se ordenan en un plano en el centro de la célula, entre ambos polos del huso,
con la ayuda de los microtúbulos cinetocóricos. Anafase. La anafase ocurre por la activación de un complejo molecular con función proteolítica, el complejo promotor de la anafase. Este complejo inactiva la ciclina B y así la CDK correspondiente. También activa una enzima proteolítica, la enzima separasa, que escinde los complejos de coenzima ubicados entre las cromátides. Las hermanas cromátides se separan y ahora pueden migrar hacia cada uno de los polos fusales, hacia el cual esté orientado su cinetocoro. Las cromátides que se separan ahora se llaman otra vez cromosomas. Cada cromosoma se mueve hacia su polo correspondiente, con una velocidad de alrededor de 1 micrómetro por minuto. El movimiento tiene dos componentes, pero las ideas sobre el mecanismo de movimiento en parte todavía son una hipótesis. En la migración que ocurre en los pocos minutos que dura la anafase, en principio participan tres componentes: acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos, alargamiento de los microtúbulos polares y acortamiento de los microtúbulos astrales. Telofase. Los cromosomas llegan a cada uno de los polos del uso y los microtúbulos cinetocóricos se degradan. Los microtúbulos polares continúan alargándose. Alrededor de los cromosomas separados se forma una envoltura nuclear. La cromatina condensada se descondensa de nuevo y en cada núcleo vuelve a aparecer un nucleolo visible. Este es el fin de la mitosis. Citocinesis o citodiéresis. La citocinesis comienza en la anafase, pero ocurre a continuación de la división nuclear. Aparece un surco que rodea todo el centro de la célula. La ubicación de dicho plano de división es determinada por los microtúbulos astrales. El surco se torna cada vez más profundo hasta que choca contra los restos de ubicación central de los microtúbulos polares. Poco tiempo después, el cuerpo intermedio se expulsa para que la célula progenitora original pueda dividirse finalmente en dos células hijas. La finalidad de la meiosis es dar continuidad a la especie y aumentar la variabilidad genética. Solo ocurre en las células germinales. Durante la primera división de la meiosis se separan los cromosomas homólogos y se recombina el material hereditario. En cambio, en la segunda división se separan las cromátides hermanas para formar 4 células haploides. Estas células ya no se dividen y se convierten en las células sexuales diferenciadas o maduras, también conocidas como gametos.